Bueno, diferentes miembros del gabinete Torres han defendido o han tratado de defender este proyecto de ley. Hemos podido escuchar a dos representantes importantes, de bancadas significativas como Fuerza Popular, como PP, 24, 16 congresistas en cada caso. Pero desde el punto de vista técnico, estamos hablando efectivamente de una ley mordaza, una ley que puede afectar la libertad de expresión. Estamos en este momento con Roberto Pereira, abogado del Instituto de Prensa y Sociedad. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto. Roberto, imagino has podido escuchar y bueno, has leído ya, no es nada extenso, me parece que son 2 páginas en la realidad de este proyecto que busca pues penalizar jueces, fiscales, policías a medio mundo si es que filtra información. Estamos hablando, como se le ha denominado, realmente de una ley mordaza. Sí, totalmente. Porque el proyecto está rodeado de aparentes buenos propósitos, pero en realidad lo que encubre es cercenar del debate público a través de la criminalización de difusión de información relacionada con imputaciones, ¿no?, que se ventilan en investigaciones contra altos funcionarios del Estado, porque ese es el propósito o el contexto en el que se ha presentado, para impedir que la opinión pública conozca, para que la opinión pública cuestione, fiscalice, ¿no? Y eso es claramente un atentado contra la libertad de expresión. Se ha tratado de decir, o se ha dicho, que no se criminaliza a la prensa porque los periodistas no están mencionados en la norma, ¿no? Claro. Pero bueno, al criminalizar la difusión de esa información a través de medios de comunicación, agravando la pena hasta 4 años, el primer eslabón afectado van a ser los medios de comunicación y los periodistas. A ese punto quiero ir porque incluso la propia presidenta del Poder Judicial, en una entrevista al diario El Comercio, señala lo mismo, que sí, esto directamente podría involucrar a periodistas. Pero Roberto, te pido unos instantes, nos ha llegado una información muy seria que tiene que ver justamente con la libertad de expresión, con la libertad de prensa. Y ojo a lo siguiente, no es menor, tenemos que informar que Eduardo Quispe y Elmer Valdivieso, reportero y camarógrafo de Cuarto Poder de América Televisión, fueron retenidos por un grupo de ronderos en la comunidad de Las Palmas, distrito de Chavín, en Cajamarca. Ojo, distrito de Chavín. Ellos fueron obligados a leer un comunicado a favor de los ronderos y el canal tuvo que interrumpir su programación nacional. Esto es un secuestro. Esto es un secuestro. Fueron obligados a leer un comunicado a un equipo de investigación. El distrito de Chavín, si no me estoy confundiendo, es donde recientemente está en cuestión la presencia de la cuñada del presidente de la República, Jennifer Paredes, donde vimos las imágenes que ella va con un chalequito de una empresa constructora a gestionar una obra de saneamiento, por lo cual en este momento está siendo investigada por la Fiscalía, por la Contraloría General de la República, y ha sido citada al Congreso de la República. A ver, el equipo de prensa ha sido despojado de sus equipos de transmisión, han podido retornar a su camioneta y están camino a encontrarse con la policía, pero fueron retenidos. Vamos a escuchar, a ver, lo que justamente fueron, entiendo, obligados a leer. Vamos a escuchar lo que salió en América Televisión. Buenas noches, me dirijo al país. Nos encontramos en la comunidad La Palma, distrito de Chavín. Nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chavín, quienes representan los intereses y las necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente, haciéndoles interrogante por los casos de Jennifer Paredes, quien sin culpa es imputar por la Fiscalía de la Nación. En tal sentido, como medio de prensa que representamos a Cuarto Poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa al no hacer daño al gobierno central y a sus familiares. En tal sentido, nuestro compromiso como prensa, ratificamos algunos hechos. Por lo tanto, pedimos disculpas a las rondas campesinas del distrito de Chavín y a nivel nacional por actuar no de acuerdo a la verdad. En el lugar de los hechos hemos podido corroborar que hay necesidades álgidas que realizar en agua, desagüe, educación. También hemos informado o las para que se acerquen a la zona con sus ministros de Estado y puedan atender las necesidades urgentes de esta comunidad. En esta última parte nos dirigimos a nuestras familias para informarles que nos han tratado de manera humana y
que luego de leer este comunicado como parte del acuerdo, nos retiraremos del lugar en nuestro vehículo sanos y salvos. Quien firma este documento... Wow, tremendo. Francamente, no lo puedo creer. Para poner un poco en contexto, quizás los que no estuvieron muy atentos el día domingo, Eduardo Quispe es el reportero que consiguió el video de la cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo, en esta comunidad. Y bueno, evidentemente fueron a recabar más información y ahí fueron retenidos y obligados a leer un comunicado. Roberto, yo no sé si hay un precedente de una situación así. Bueno, es absolutamente inaceptable, ¿no? Bueno, esto lo hacía Sendero Luminoso y el MRTA con periodistas y les hacía leer proclamas, ¿no?, favorables a la lucha armada. Eso, hay casos famosos que se han conocido, ¿no? Pero esto es totalmente inaceptable. Esto por lo menos califica como un delito de coacciones. Y creo que esto se enmarca pues en este discurso de permanente ataque y agresión a la prensa que viene de las más altas esferas gubernamentales, ¿no? Esto ya se ha visto, por ejemplo, en Venezuela, en su momento en Ecuador, con el presidente Correa, cuando se atacaba a la prensa constantemente con discursos hostiles desde el poder, provoca pues que simpatizantes, seguidores del partido de gobierno incurran en este tipo de conductas contra la prensa, ¿no? No, y efectivamente, ¿y quién se hace responsable aquí? Porque claro, ahora van los periodistas, los colegas, a la policía a denunciar este hecho, pero claro, me imagino que el gobierno se lavará las manos. Bueno, vamos a ver, porque acá tiene que efectivamente actuar la policía y el Ministerio Público tendrá que iniciar una investigación de oficio, ¿no? Yo estimo que los ronderos van a querer invocar, ¿no?, su régimen especial de territorialidad, de aplicación de sus normas consuetudinarias, pero esto definitivamente es un hecho que rebasa, inaceptable y debe ser sancionado, ¿no? Volviendo al proyecto que ha sido presentado y que tiene que ver directamente con esto que estamos presenciando francamente, en la parte de los considerándoles la exposición de motivos, hay un párrafo que no deja de llamar la atención y te pido que nos ayudes a interpretarlo. A ver, en la descripción del problema, el proyecto de esta ley Mordaza, el gobierno cuestiona que los medios de comunicación generen entre comillas, una corriente de opinión muy apartada de los estándares jurídicos mínimos. Yo leí esto y no soy abogado y me preguntaba, ¿cuáles son esos estándares jurídicos mínimos? Bueno, están revelando pues los verdaderos propósitos del proyecto, que es afectar, ¿no?, o cercenar del debate público la información vinculada a imputaciones que involucran a altos funcionarios, en este caso claramente al presidente de la República y su entorno íntimo y familiar, ¿no? El propósito es ese, ¿no? Claro, en la norma la han maquillado bien para que a simple vista no aparezca como una norma tentatoria contra la libertad de expresión. Por ejemplo, se cuidan de no mencionar a los periodistas, pero por aplicación de las reglas generales del Código Penal, un periodista que difunde esa información va a ser llamado a las investigaciones para poder averiguar de dónde consiguió la información y eventualmente puede ser imputado por complicidad o por instigación. Por ejemplo, si un periodista convence a una fuente que le entregue información de alto interés público para publicarla, ese periodista podrá ser imputado por instigación o por complicidad por la mera difusión de esta información. Es decir, el juez lo puede obligar al periodista en un proceso de este tipo, con una ley de este tipo, a que revele sus fuentes. Bueno, en principio no. Pero digamos, con la norma lo que propicia es que los periodistas comiencen a desfilar por los tribunales y por los juzgados. Es un hostigamiento. Así es, defendiendo su fuente de información. Es lo que ya en la doctrina se ha denominado estos proyectos que promueven la autocensura, porque lo que generan es un estado de cosas inconveniente, hostil para la libertad de expresión, al tener que ir los periodistas a declarar a juzgados y tribunales, y eso pues genera un efecto, la norma per se, ¿no?, aunque no se condena a nadie, pero el hecho de abrir investigaciones y convocar a periodistas para que tengan que ir a defender el secreto de sus fuentes y eventualmente verse sometido a riesgo de una imputación penal por complicidad e instigación, ya genera un problema de grave afectación a la libertad de información. Bueno, y imagino que el solo hecho de que te abran un proceso, que te llamen a declarar y todo esto, desalienta uno a la fuente a filtrar la información y al periodista a publicar la información. Así es, exactamente. ¿Y el resultado qué cosa es? Menos información de relevancia pública,
se cercena el debate público, información de altísimo interés público porque involucra a estas altas autoridades del Estado, ¿no? Claramente es una norma cuyo efecto práctico va a ser un atentado contra la libertad de información. Y claro, uno se pregunta, ¿a quién beneficia una norma de este tipo? ¿O a quién busca beneficiar una norma de este tipo? En este caso, al gobierno de turno, claramente por el contexto además en el que se presenta esta norma, ¿no? Y yo he dicho que, a mi juicio, esta norma se inscribe en un patrón de conducta que ha venido el presidente de la República mostrando de utilizar el poder del Estado para protegerse, ¿no? E interferir en las investigaciones sobre graves imputaciones que pesan sobre él y su entorno familiar, y que comienza con la destitución del ex procurador general Daniel Soria, que en cuanto lo denuncia, lo destituye de manera ilegal, ¿no es cierto?, con el aval del entonces ministro de Justicia y hoy primer ministro. De manera tal que esto tiene que ser visto en ese contexto, ¿no?, de utilización indebida del poder para protegerse y para interferir en las investigaciones que lo involucran, ¿no? Y Roberto, esto se enmarca, digamos, un proyecto de este tipo, además de lo que ya has mencionado, calza preciso, y te pregunto, en la hipótesis del fiscal Pablo Sánchez, cuando abre esta investigación y dice, oye, no, acá es posible que haya una organización criminal presidida o cabezada por el presidente de la República que tiene el poder del aparato público para entorpecer la investigación. ¿Esta es una norma que lo que busca es entorpecer justamente esta investigación? Sin duda, ¿no? Es lo que acabo de señalarte. Sí. Yo creo que está en esa línea, ¿no?, de la utilización perversa del poder para encubrir, para entorpecer, para protegerse, ¿no?, del escrutinio público, en este caso, con este proyecto, de estas imputaciones que recaen en su contra, ¿no? Claramente eso tiene que ser evaluado, creo yo, por el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque es realmente inaceptable que desde el poder se estén instrumentalizando estos mecanismos que tienen como finalidad protegerse, ¿no?, y evitar que la ciudadanía y que la prensa informe acerca de estas graves imputaciones que recaen en el presidente de la República. Ahora, lo que dice Aníbal Torres, el premier, y también el ministro de Justicia, Félix Chero, es lo que señalan que esta norma lo que buscaría es mantener la reserva de la investigación para no perjudicar de alguna manera honras de los que son investigados. Bueno, ese es el pretexto, pues, ¿no? Ese es el pretexto. Ya existen normas de responsabilidad funcional de jueces y fiscales, asistentes y auxiliares jurisdiccionales que violen indebidamente la reserva de las investigaciones. Y existe una norma también en el Código Procesal Penal que sanciona al abogado que malutilice la información a la que accede de las investigaciones que patrocina. Así es. De manera tal que la norma es innecesaria de todo punto de vista, ¿no? Y nos preguntamos, bueno, ¿qué proceso ha sido afectado hasta ahora, ¿no es cierto?, como consecuencia de que la población ha conocido esta información, ¿no? Por ahí en algún momento se ha cuestionado el tema de las filtraciones, ¿no?, por el sesgo que a veces han tenido en entregar información a determinados medios y a otros no, o a unos periodistas y a otros no. Bueno, pero ese problema no se soluciona pues con esta norma, criminalizando a través de una prohibición absoluta además de informar acerca de estas investigaciones, ¿no? Y Roberto, en el ánimo de luchar contra la corrupción, de alcanzar justicia en estos casos, y en el Perú tenemos lamentablemente muchísimos desde hace muchísimas décadas, a ver, ¿cuánto han servido la labor de la prensa, de las filtraciones para esa lucha? Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque un parámetro para evaluar las normas que restringen la libertad de expresión es ver cuánto favorecen, ¿no?, a la democracia. Entonces había que hacer un balance, y efectivamente el balance de la labor informativa de la prensa en estos casos ha sido altísimamente positivo. Es decir, la población ha tenido oportunidad de enterarse de la conducta de quienes han ejercido el poder a través de la prensa que ha informado sobre estos asuntos, ¿no? Más allá de eventuales excesos que hayan podido existir, pero en el balance ha sido positivo. El sistema democrático se ha visto fortalecido, la ciudadanía ha tenido mayor información para decidir, los políticos se han visto cuestionados, se han visto confrontados, fiscalizados por la labor de la prensa, más que por las entidades estatales que tienen como finalidad perseguir o luchar la corrupción, ¿no es cierto? Me refiero a la Contraloría, a la Fiscalía. Ha sido la prensa la que ha destapado y ha revelado estos graves casos de corrupción, y a partir de ahí se han podido investigar y procesar. De manera tal que desde ese punto de vista, además, es un total despropósito este proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo. ¿Crees que termine implementándose? Es decir, vaya al Congreso de la República, ya varias bancadas han salido a decir, no, de ninguna manera aprobaremos esto, pero en el
Congreso había un proyecto incluso más lesivo porque se hablaba de penalizar periodistas. Sí, había un proyecto que fue aprobado en la Comisión de Justicia. Así es. Que planteaba una serie de modificaciones al proceso por colaboración eficaz e introducía una norma jurídico-penal para sancionar la difusión de declaraciones de colaboradores eficaces, ¿no? Esta norma del Ejecutivo amplía el espectro de prohibición a cualquier tipo de información que esté contenida en las investigaciones. Ambos proyectos son coincidentes. Tengo la esperanza de que haya una mayor reflexión en el Congreso, serenidad, cordura, y ambos proyectos terminen finalmente rechazados y en el archivo, ¿no? Si me permites otro tema, Roberto, un poco distinto que también se anunció el día de hoy como proyecto, es esta iniciativa para penalizar a menores de edad, a chicos de 16, 17 años como si fuesen adultos. Desde el punto de vista técnico, ¿esto es viable, es riesgoso, es positivo? Es un total despropósito, porque claramente el Perú está suscrito a pactos internacionales que prohíben regresionar en la edad de imputación penal, y porque además del punto de vista criminológico es absolutamente contraproducente, ¿no? Que el derecho penal intervenga a personas menores de 18 años, menores de edad claramente, ¿no? Sin ninguna base empírica. Mi impresión esto es que es una manifestación más del populismo penal, de un gobierno acorralado, ¿no? que pierde legitimidad cada día, ¿no es cierto? Y saca esta medida de debajo de la manga, una medida absolutamente injustificada, sin ningún tipo de base científica ni empírica, ¿no? Perfecto, Roberto. Muchísimas gracias por esta entrevista. Roberto Pereira, abogado del Instituto de Prensa y Sociedad, sobre este polémico proyecto. Por lo menos vamos a ver qué es lo que sucede en el Congreso de la República, donde finalmente ya varias bancadas han señalado que